Mis hijos creyeron que sería divertido dejarme abandonada en otro país, donde está prohibido viajar sin pasaporte. Vamos a ver si puede regresar, dijeron riéndose mientras se alejaban. Yo nunca más volví. 11 años después, me encontraron como dueña de la cadena hotelera más grande del país. Al día siguiente, 150 llamadas perdidas en mi teléfono. Pero déjame contarte cómo comenzó todo esto. Mi nombre es Benita, tengo 70 años, y durante décadas mi mundo giró únicamente alrededor de mis 2 hijos, Mateo y Gael. Después de que mi esposo falleció hace 5 años, ellos se convirtieron en mi único propósito de vida. Cada mañana me despertaba pensando en qué podría hacer por ellos, cómo podría ayudarlos, de qué manera podría demostrarles mi amor incondicional de madre. Vivía en una casa pequeña pero acogedora, donde cada rincón guardaba recuerdos de cuando ellos eran niños. Las fotografías en la sala mostraban sus primeros pasos, sus graduaciones, sus bodas. Mi rutina era simple pero llena de significado. Preparaba comida extra por si acaso venían a visitarme, mantenía sus habitaciones exactamente como las habían dejado, y esperaba ansiosamente sus llamadas telefónicas. Mateo, mi hijo mayor, se había mudado al extranjero por trabajo hace 3 años. Era ingeniero y había conseguido una excelente oportunidad laboral en un país donde la vida, según él, era más próspera. Gael, el menor, lo había seguido el año pasado. Ambos insistían en que era temporal, que pronto regresarían, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que habían encontrado una nueva vida lejos de casa. A pesar de la distancia, hablábamos por videollamada casi todos los días. Mateo me contaba sobre su trabajo, sus proyectos importantes, y yo lo escuchaba con orgullo maternal. Gael me mostraba su apartamento, sus nuevos amigos, y yo sonreía fingiendo que no extrañaba tenerlos cerca. Ellos siempre me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Yo siempre respondía que estaba perfectamente bien, que tenía mis actividades, mis amigas del barrio, mis novelas de la tarde. La verdad era diferente. Las tardes se volvían eternos océanos de silencio. Cocinaba para una sola persona, pero siempre preparaba porciones para 3, como si ellos fueran a llegar de sorpresa. Compraba sus galletas favoritas en el supermercado y las guardaba en la alacena, esperando. Veía sus programas de televisión favoritos, imaginando sus risas acompañándome. Vanessa, la esposa de Mateo, había aparecido en nuestras vidas hace 2 años. Era una mujer elegante, siempre impecablemente arreglada, con un vestido verde que resaltaba sus ojos y una sonrisa que parecía perfecta para las fotografías. Al principio, me causó una excelente impresión. Parecía querer mucho a mi hijo, lo cuidaba, lo apoyaba en sus decisiones profesionales. Cuando me la presentó por videollamada, me dijo todas las palabras correctas, que había escuchado mucho sobre mí, que esperaba conocerme pronto, que Mateo hablaba de mí constantemente. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente. En las videollamadas familiares, Vanessa siempre tenía una opinión sobre todo. Cuando yo comentaba algo sobre mi día, ella intervenía con sugerencias sobre cómo podría optimizar mi tiempo o ser más productiva. Cuando mencionaba que había cocinado algo tradicional, ella hablaba sobre las ventajas de la comida orgánica y los restaurantes gourmet que frecuentaban. Sus comentarios siempre sonaban útiles, pero dejaban un sabor extraño en mi boca. Mateo comenzó a repetir las ideas de Vanessa como si fueran suyas. Cuando yo le contaba sobre mis actividades diarias, él me sugería que tal vez debería salir más de mi zona de confort o explorar nuevas experiencias. Gael, influenciado por su hermano mayor, comenzó a hacer comentarios similares. Me preguntaban si no me sentía limitada viviendo en el mismo lugar toda la vida, si no tenía curiosidad por conocer otros países, otras culturas. Yo les aseguraba que estaba contenta con mi vida, que no necesitaba grandes aventuras a mi edad. Pero ellos insistían en que era importante vivir plenamente y no desperdiciar los años dorados. Vanessa siempre añadía que ella había convencido a su propia madre de viajar más, de ser más independiente y aventurera. Un día, durante una de nuestras videollamadas regulares, Mateo me sorprendió con una propuesta inesperada. Sus ojos brillaban de emoción mientras hablaba. «Mamá», me dijo con una sonrisa enorme, «Vanessa y yo hemos estado pensando. ¿Qué te parece si vienes a visitarnos? Podríamos organizar un viaje especial, mostrarte el país, que conozcas donde vivimos ahora». Mi corazón se aceleró de alegría. Hacía tanto tiempo que soñaba con verlos, con abrazarlos,
con cocinar para ellos nuevamente. Gael se unió a la conversación desde su apartamento, igual de entusiasmado. Sí, mamá, sería increíble. Podríamos hacer turismo juntos, que veas por qué nos gusta tanto este lugar. Vanessa apareció detrás de Mateo, con esa sonrisa perfecta que siempre llevaba. Será como una aventura, Benita. Una oportunidad para que veas qué tan independiente y capaz eres. Estoy segura de que te encantará la experiencia. Había algo en la forma como lo dijo, algo en el tono de su voz, que me hizo sentir un pequeño escalofrío. Pero la emoción de ver a mis hijos era más fuerte que cualquier duda. Acepté inmediatamente, sin pensar en las complicaciones, sin considerar que hacía décadas que no viajaba sola a ningún lado. Durante las siguientes semanas, mis hijos y yo planificamos cada detalle del viaje. Mateo me envió la información del vuelo, Gael me ayudó a elegir qué ropa llevar por videollamada, y Vanessa me dio consejos sobre los mejores lugares para visitar. Todo parecía perfecto, como un sueño que finalmente se hacía realidad. Pero Vanessa comenzó a mostrar su verdadera personaleza de manera cada vez más evidente. En nuestras conversaciones, siempre encontraba formas sutiles de hacerme sentir inferior. Cuando yo mencionaba que estaba emocionada por cocinar para ellos, ella decía: «Oh, Benita, no te preocupes por eso. Aquí tenemos un servicio de comida muy sofisticado». Además, Mateo ha desarrollado un paladar bastante refinado desde que vivimos juntos. Cuando comenté que había comprado un vestido rojo nuevo para la ocasión, Vanessa suspiró suavemente y dijo: «Ay, qué dulce. Acá la moda es muy diferente, pero seguro encontraremos algo apropiado para ti en las tiendas locales». Sus palabras siempre venían envueltas en una sonrisa y un tono aparentemente cariñoso, pero cada frase era como una pequeña aguja que se clavaba en mi autoestima. Mateo, completamente cegado por el amor, defendía cada comentario de su esposa. Cuando yo le mencioné que algunos comentarios de Vanessa me hacían sentir insegura, él me respondió: «Mamá, Vanessa solo quiere lo mejor para ti. Ella tiene experiencia viajando, conoce el mundo. Deberías agradecerle que se preocupe tanto por tu bienestar». Gael, que siempre había sido más sensible a mis emociones, comenzó a distanciarse también. En nuestras conversaciones privadas, cuando yo le expresaba mis dudas sobre Vanessa, él me decía: «Mamá, tal vez estás siendo un poco sensible. Vanessa es genial, y hace muy feliz a Mateo. No queremos problemas familiares por malentendidos». Poco a poco, comencé a sentir que mi voz no tenía valor en mi propia familia. Cada vez que expresaba una opinión diferente, era descartada como anticuada o demasiado tradicional. Vanessa siempre tenía una respuesta mejor, una sugerencia más moderna, una forma más eficiente de hacer las cosas. Durante una videollamada, Vanessa me explicó con condescendencia cómo funcionaban las cosas en el país donde vivían. «Aquí todo es muy organizado, Benita. No como en tu ciudad, donde supongo que las cosas son más relajadas. Vas a necesitar adaptarte rápidamente. La gente aquí es muy puntual, muy profesional. Espero que puedas seguir el ritmo». Sus palabras me dolieron profundamente, pero Mateo asintió como si ella estuviera diciendo algo muy sabio. «Mamá, Vanessa tiene razón. Vas a ver que este lugar te va a cambiar la perspectiva sobre muchas cosas. Tal vez te des cuenta de que has estado viviendo de una manera muy limitada». Gael añadió: «Sí, mamá. Desde que estamos aquí, hemos crecido mucho como personas. Esperamos que tú también tengas esa oportunidad de crecimiento personal». Me sentí como si mis propios hijos estuvieran sugiriendo que mi vida había sido un error, que mi forma de ser no era suficiente. Pero el amor maternal es más fuerte que el orgullo herido. Decidí que haría todo lo posible para adaptarme, para demostrarles que podía estar a la altura de sus expectativas. Vanessa comenzó a hacer sugerencias cada vez más específicas sobre mi comportamiento durante el viaje. «Benita, sería bueno que practicaras ser más independiente. Aquí no podemos estar cuidándote todo el tiempo como si fueras una niña. Necesitas aprender a valerte por ti misma». Cuando yo le preguntaba qué quería decir exactamente, ella sonreía y decía: «Oh, nada complicado. Solo que demuestres que eres una mujer fuerte e independiente. Mateo siempre dice que tú eres muy capaz, así que estoy segura de que no tendrás problemas». Mateo reforzaba estos comentarios.
Mamá, Vanessa y yo hemos estado hablando, y creemos que este viaje podría ser una oportunidad perfecta para que demuestres tu independencia. Ya no eres una jovencita, pero tampoco eres una anciana inválida. Puedes hacer más cosas de las que crees. Gael, siempre siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, añadía: exacto, mamá. Podría sorprenderte a ti misma con lo que eres capaz de lograr cuando te sales de tu zona de confort. Sus palabras me confundían y me emocionaban al mismo tiempo. Por un lado, me dolía que pensaran que yo era dependiente o incapaz. Por otro lado, me emocionaba la idea de que tuvieran fe en mis habilidades. Decidí que les demostraría que estaban equivocados sobre mi supuesta dependencia. El día del viaje llegó finalmente. Me levanté antes del amanecer, revisé mi maleta por 10ª vez, y me dirigí al aeropuerto con el corazón lleno de expectativas. El vuelo fue largo pero llevadero. Durante todo el trayecto, no podía dejar de sonreír pensando en el momento en que volvería a abrazar a mis hijos. Cuando llegué al aeropuerto del país de destino, los busqué ansiosamente entre la multitud. Finalmente los vi, Mateo con su sonrisa familiar, Gael con su abrazo cálido, y Vanessa con su vestido verde impecable y su sonrisa perfecta. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas de felicidad y abrazos interminables. Los primeros días del viaje fueron maravillosos. Visitamos lugares hermosos, comimos en restaurantes encantadores, y pasamos tiempo de calidad juntos. Yo me sentía rejuvenecida, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado dormida. Mis hijos parecían genuinamente felices de tenerme cerca, y yo absorbía cada momento como si fuera el último. Pero Vanessa comenzó a hacer comentarios extraños sobre mi prueba de independencia. Durante una cena, mientras brindábamos por la familia, ella dijo con una sonrisa misteriosa: Benita, espero que estés disfrutando tu aventura. Pronto vas a tener la oportunidad de demostrar realmente de qué estás hecha. No entendí completamente lo que Vanessa quería decir con esa frase, pero había algo en su tono que me inquietaba. Mateo y Gael intercambiaron miradas que no supe interpretar, pero decidí no darle importancia. Estaba demasiado feliz de estar con ellos como para preocuparme por comentarios ambiguos. Durante los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar. Vanessa había tomado control total de la casa donde vivían Mateo y ella. Cada decisión, desde qué desayunar hasta qué programa ver en la televisión, pasaba por su aprobación. Mateo, que siempre había sido un hombre decidido e independiente, ahora esperaba la opinión de su esposa antes de expresar la suya propia. Mateo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y te encantaba que te preparara esas tortillas especiales los domingos por la mañana? Le pregunté una vez durante el desayuno, esperando despertar esos recuerdos dulces de nuestra vida pasada. Antes de que él pudiera responder, Vanessa intervino con una sonrisa condescendiente. Oh, Benita, ahora Mateo sigue una dieta muy específica. Nada de harinas refinadas ni aceites procesados. Hemos evolucionado mucho en nuestros hábitos alimenticios desde que vivimos juntos. Mateo asintió obedientemente. Sí, mamá. Vanessa me ha enseñado mucho sobre nutrición. Ya no como esas cosas tan pesadas. Me sentí como si hubiera recibido una bofetada invisible. Esas cosas pesadas eran los desayunos que había preparado con amor durante años, las recetas que había heredado de mi madre, los momentos de intimidad familiar que había creado con tanto cariño. Pero tragué mi dolor y sonreí, fingiendo que entendía. Gael, que vivía en un apartamento cercano, venía a visitarnos todos los días. Pero incluso él parecía diferente. Hablaba constantemente sobre lo liberador que era vivir lejos de casa, lo limitante que había sido nuestra vida anterior. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban los recuerdos hermosos que yo tenía de su infancia. Mamá, desde que estoy aquí me he dado cuenta de cuántas oportunidades perdí por quedarme tanto tiempo en casa, me dijo una tarde mientras caminábamos por un parque. Debería haber viajado antes, debería haber explorado el mundo, debería haberme independizado completamente. ¿Tan terrible fue vivir conmigo?, le pregunté con una sonrisa triste, tratando de que mi pregunta sonara ligera aunque mi corazón se estuviera rompiendo. No es eso, mamá. Pero tú siempre nos protegiste tanto, siempre estuviste tan encima de nosotros, que nunca aprendimos a valernos completamente por nosotros mismos. Vanessa me ha ayudado a entender que la verdadera independencia se logra cuando puedes sobrevivir completamente solo, sin depender de nadie. Sus palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar.
Había dedicado mi vida entera a criarlos, a protegerlos, a darles todo el amor que una madre puede dar. Y ahora me decían que había sido demasiado, que mi amor los había limitado en lugar de fortalecerlos. Vanessa siempre estaba presente en estos momentos de dolor, como si hubiera orquestado cada conversación para causarme el máximo daño posible. Benita, me decía con esa voz dulce que ya había aprendido a temer, es normal que te sientas un poco perdida. Durante años, tu identidad estuvo completamente ligada a ser madre. Ahora tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente como persona independiente. Pero yo soy feliz siendo madre, le respondía con la voz temblorosa. Claro que sí, querida. Pero ser madre no puede ser lo único que defines tu existencia. Mira a Mateo y Gael, ellos han crecido, han madurado, han encontrado sus propios caminos. Es hora de que tú hagas lo mismo. Mateo respaldaba cada palabra de su esposa como si fuera un evangelio. Mamá, Vanessa tiene razón. Nosotros ya no somos niños que necesitan que su mamá los cuide. Es hora de que tú también crezcas y encuentres tu propia vida. Me sentía cada vez más pequeña, más inútil, más invisible en mi propia familia. Durante las cenas, ellos hablaban sobre temas que yo no entendía, sobre personas que yo no conocía, sobre experiencias que yo no había vivido. Cuando yo trataba de participar en la conversación, mis comentarios eran recibidos con sonrisas educadas pero distantes, como si fuera una niña que había interrumpido una conversación de adultos. Mamá, no entiendes, se había convertido en la frase más común en boca de mis hijos. Mamá, las cosas aquí funcionan diferente. Mamá, tienes que adaptarte. Mamá, tienes que ser más flexible. Vanessa había logrado crear un ambiente donde yo me sentía como una extraña en la vida de mis propios hijos. Cada sugerencia que hacía era descartada como anticuada. Cada tradición que mencionaba era catalogada como limitante. Cada memoria que compartía era vista como nostalgia improductiva. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante elegante, Vanessa hizo un comentario que me dejó helada. Benita, Mateo y yo hemos estado discutiendo sobre tu visita. Creemos que sería beneficioso para ti que tuvieras una experiencia realmente independiente antes de regresar a casa. ¿Qué quieres decir?, pregunté con el corazón acelerado. Bueno, continuó con esa sonrisa que ya había aprendido a temer. Pensamos que sería interesante que tuvieras que resolver algunas situaciones por ti misma, sin nuestra ayuda, para que puedas demostrar, principalmente a ti misma, que eres más capaz de lo que crees. Mateo asintió entusiasmado. Sí, mamá. Sería como un juego, una aventura. Podría sorprenderte con lo que eres capaz de lograr cuando no tienes a nadie más en quien apoyarte. Gael añadió. Exacto, mamá. Sería una prueba de independencia real. Imagínate lo orgullosa que te sentirías si pudieras superar un desafío completamente sola. No entendía completamente qué tenían en mente, pero había algo en la forma como me miraban que me generaba una sensación de inquietud profunda. Era como si estuvieran planeando algo que yo no alcanzaba a comprender. ¿Qué tipo de desafío?, pregunté con la voz temblorosa. Vanessa intercambió una mirada con Mateo antes de responder. Oh, ya se nos ocurrirá algo. Algo que realmente ponga a prueba tu independencia y tu capacidad de adaptación. Esa noche, en la habitación de huéspedes donde me hospedaba, no pude dormir. Había algo en la conversación de la cena que me inquietaba profundamente. Mis hijos habían cambiado tanto que a veces sentía que estaba viviendo con extraños que tenían sus rostros pero no sus corazones. Al día siguiente, Vanessa anunció que tenían una sorpresa para mí. Íbamos a hacer una excursión especial a una ciudad cercana. Será divertido, dijo con esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar. Una pequeña aventura familiar. Durante el viaje en automóvil, noté que mis hijos estaban más callados de lo usual. Vanessa conducía con una expresión concentrada, como si estuviera ejecutando un plan muy específico. Cuando le pregunté sobre nuestro destino, ella me respondió vagamente, ya verás, Benita. Será una experiencia que nunca olvidarás. Llegamos a un hotel elegante en el centro de la ciudad. El lugar era hermoso, con jardines impecables y una arquitectura imponente. Vanessa se encargó de todos los trámites del check-in mientras Mateo y Gael llevaban las maletas. Yo me sentía como una turista en mi propia familia, completamente excluida de las decisiones y los planes. Benita, me dijo Vanessa esa noche mientras cenábamos en el restaurante del hotel,
Mañana temprano Mateo, Gael y yo tenemos que regresar a casa por asuntos urgentes del trabajo. Pero tú te quedarás aquí un par de días más para que puedas disfrutar de la ciudad por ti misma. ¿Sola?, pregunté con pánico evidente en mi voz. Exacto, respondió Mateo con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Será tu gran aventura de independencia. Podrás explorar, conocer gente nueva, hacer cosas que nunca habías hecho antes. Gael añadió, mamá, será increíble. Imagínate todas las historias que tendrás para contar cuando regreses a casa. Pero yo no quería historias que contar. Quería estar con mis hijos, quería disfrutar del tiempo que teníamos juntos, quería aprovechar a cada momento de esta visita que había esperado durante tanto tiempo. No entiendo, les dije con la voz quebrada. Vine aquí para estar con ustedes, no para estar sola en un hotel desconocido. Vanessa suspiró como si fuera una niña caprichosa que no entendía una lección importante. Benita, esto es exactamente lo que necesitas. Has pasado toda tu vida dependiendo de otras personas. Es hora de que aprendas a depender de ti misma. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté con un nudo en el estómago, esperando que mis hijos hubieran cambiado de opinión durante la noche. Pero cuando bajé al lobby del hotel, los encontré ya vestidos y con sus maletas listas, como si no pudieran esperar a marcharse. Buenos días, mamá, me saludó Mateo con una sonrisa forzada. Lista para tu gran aventura. Vanessa estaba revisando unos papeles en el mostrador de recepción. Cuando me acerqué, pude ver que eran documentos del hotel, facturas y algo que parecía un itinerario. Benita, me dijo sin levantar la vista, he organizado todo para tu estadía. Tienes la habitación pagada por 3 días más. El desayuno está incluido, y hay muchas actividades turísticas que puedes hacer por tu cuenta. Pero yo no quiero hacer actividades turísticas por mi cuenta, le respondí con la voz temblorosa. Quiero estar con ustedes. Para eso vine hasta acá. Gael se acercó y me puso una mano en el hombro con una sonrisa que intentaba ser consoladora. Mamá, esto va a ser bueno para ti. Vas a ver que eres mucho más independiente de lo que crees. Además, solo son 3 días. ¿Qué puede pasar en 3 días? Había algo en su tono que me hizo sentir que esta aventura había sido planeada desde mucho antes. No era una decisión espontánea como habían querido hacerme creer. Era parte de un plan más grande que yo no alcanzaba a comprender. ¿Y si necesito ayuda?, pregunté con genuina preocupación. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me pierdo? Vanessa finalmente levantó la vista de sus papeles y me miró con esa expresión condescendiente que ya conocía tan bien. Benita, tienes 70 años, no 7. Eres una mujer adulta perfectamente capaz de cuidarse por 3 días. Además, todo el mundo aquí habla español. No vas a tener problemas de comunicación. Mateo añadió, mamá, confía en ti misma. Vanessa y yo hemos estado hablando mucho sobre esto. Creemos que necesitas este empujoncito para salir de tu zona de confort. Toda tu vida has dependido de papá, después de nosotros. Es hora de que descubras quién eres cuando estás completamente sola. Sus palabras me dolieron más de lo que podría expresar. No era cierto que hubiera dependido de ellos. Yo había sido quien los cuidó, quien trabajó para mantenerlos, quien sacrificó mis propios sueños por los suyos. Pero ahora me hacían sentir como si fuera una carga, como si mi amor hubiera sido una debilidad en lugar de una fortaleza. Pero si algo sale mal, insistí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Nada va a salir mal, me interrumpió Gael con una seguridad que me resultó extraña. Mamá, solo son 3 días en un hotel cómodo, en una ciudad segura. ¿Qué podría salir mal? Vanessa guardó los papeles en su bolso y se dirigió hacia la salida. Benita, el taxi ya debe estar esperando. Tenemos que irnos ahora si queremos llegar a tiempo al aeropuerto. ¿Al aeropuerto?, pregunté confundida. No van a regresar en automóvil. Cambio de planes, respondió Mateo rápidamente. Es más eficiente volar. El trabajo nos necesita urgentemente. Algo en su explicación no me sonaba convincente, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Vanessa ya estaba caminando hacia la puerta. Mis hijos la siguieron, y yo me vi obligada a acompañarlos hasta el taxi. El momento de la despedida fue extrañamente apresurado. Mateo me dio un abrazo rápido y me susurró al oído, «Mamá,
Esto va a ser bueno para ti. Confía en nosotros. Gael me abrazó también, pero su abrazo se sintió distante, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar. Vanessa me extendió la mano para despedirse, pero en lugar de estrecharla, me entregó un sobresellado. Esto es para ti, Benita. Ábrelo esta noche antes de dormir. Son instrucciones especiales para tu aventura. ¿Qué tipo de instrucciones?, pregunté, pero ella ya estaba subiendo al taxi. Solo ábrelo esta noche, me gritó desde la ventanilla mientras el taxi comenzaba a alejarse. Y recuerda, esto es una prueba de independencia. Demuestra de qué estás hecha. Me quedé parada en la entrada del hotel, sosteniendo el sobre misterioso, viendo cómo el taxi desaparecía en el tráfico de la mañana. Una sensación de abandono total se apoderó de mí. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola en un lugar desconocido, sin saber exactamente qué se esperaba de mí. Regresé a mi habitación sintiéndome perdida y confundida. El resto del día pasé vagando por el hotel, comiendo sin apetito en el restaurante, tratando de entender qué había pasado exactamente. Mis hijos habían planeado abandonarme aquí, eso era evidente. Pero, ¿por qué? ¿Qué habían querido lograr con esto? Llamé varias veces a sus teléfonos, pero ninguno respondía. Les envié mensajes preguntando si habían llegado bien, si estaban seguros de que yo estaría bien sola, pero no recibí respuestas. Era como si hubieran desaparecido completamente de mi vida de un momento al otro. Esa noche, finalmente reuní el valor para abrir el sobre que Vanessa me había dado. Dentro había una carta escrita a mano con la letra perfecta de Vanessa, y un boleto de autobús hacia otra ciudad. Querida Benita, comenzaba la carta, esperamos que estés disfrutando de tu primera noche de verdadera independencia. Como prometimos, esta es tu oportunidad de demostrar que eres más fuerte y capaz de lo que crees. Mañana por la mañana, debes tomar el autobús hacia la ciudad que indica el boleto. Allí te esperan más instrucciones en el hotel que hemos reservado para ti. Esta es tu prueba final de independencia. Si logras completar este desafío por ti misma, habrás demostrado que realmente has crecido como persona. No trates de contactarnos hasta que hayas terminado tu aventura. Queremos que hagas esto completamente sola. Con amor, Mateo, Gael y Vanessa. Leí la carta 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Mis propios hijos me estaban enviando en una especie de búsqueda del tesoro por el país, como si fuera una adolescente en un campamento de verano. Me sentí humillada, manipulada y profundamente traicionada. Pero una parte de mí, la parte que había amado a estos niños desde antes de que nacieran, quería creer que tenían buenas intenciones. Tal vez realmente pensaban que esto me ayudaría de alguna manera. Tal vez, en su mente confundida por las manipulaciones de Vanessa, creían que me estaban haciendo un favor. Esa noche casi no dormí, debatiendo entre seguir con su juego absurdo o simplemente comprar un boleto de regreso a casa. Pero finalmente decidí que les demostraría que podía hacer lo que me pedían. Completaría su prueba ridícula, y después tendríamos una conversación seria sobre el respeto y la dignidad familiar. A la mañana siguiente, con el corazón pesado pero con determinación renovada, tomé mi maleta y me dirigí a la estación de autobuses. El viaje duró varias horas, y durante todo el trayecto pensé en las palabras que les diría a mis hijos cuando esta farsa terminara. Llegué a la segunda ciudad al mediodía. Era un lugar más pequeño, menos turístico, pero igualmente desconocido para mí. Siguiendo las instrucciones de la carta, me dirigí al hotel que habían mencionado. En la recepción, me entregaron otra carta y una nueva habitación. Esta segunda carta era aún más extraña que la primera. Me instruía a caminar por la ciudad, a conocer gente local, a experimentar la vida como una mujer independiente. Al final de la carta, había una línea que me heló la sangre. Recuerda, Benita, esto es solo el comienzo de tu nueva vida. Es hora de que aprendas a vivir sin depender de nosotros. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, me di cuenta de que esto no era una prueba temporal. Esto no era un juego que terminaría en unos días con risas y abrazos familiares. Vanessa había logrado convencer a mis hijos de que me abandonaran, de que me dejaran sola para enseñarme una lección que yo nunca había necesitado aprender. Esa noche, sentada en la cama de otro hotel desconocido, en otra ciudad que no había elegido visitar, finalmente entendí la magnitud de lo que había pasado. No era una aventura. No era una prueba. Era un abandono cruel disfrazado de crecimiento personal.
Al día siguiente decidí que ya había tenido suficiente de este juego cruel. Me dirigí directamente al aeropuerto de la ciudad, determinada a comprar un boleto de regreso a casa. Había soportado la humillación todo lo que podía soportar. Era hora de terminar con esta farsa y confrontar a mis hijos sobre lo que habían hecho. Pero cuando llegué al mostrador de la aerolínea y presenté mi identificación, la empleada me miró con confusión. «Lo siento, señora, pero necesito ver su pasaporte para poder venderle un boleto internacional». «¿Mi pasaporte?», pregunté, sintiendo que el estómago se me caía al suelo. «Pero si no estoy viajando internacionalmente. Solo quiero regresar a mi país». La empleada me miró con una expresión que mezcló compasión y extrañeza. «Señora, usted está en territorio extranjero. Este país requiere pasaporte para todas las entradas y salidas. Sin pasaporte, no puedo venderle ningún boleto». Mi mente se quedó completamente en blanco. Busqué frenéticamente mi bolso, revisé mi maleta, volqué todo el contenido en el suelo del aeropuerto. Mi pasaporte no estaba en ningún lado. Entonces recordé vívidamente que la última vez que lo había visto, Vanessa lo había tomado para guardar todos los documentos importantes juntos cuando habíamos llegado al primer hotel. Con las manos temblorosas, marqué el número de Mateo. Después de varios timbres, finalmente contestó. «Hola, mamá. ¿Cómo va tu aventura?» «Mateo», le dije con la voz quebrada por el pánico. «Necesito mi pasaporte. Estoy en el aeropuerto y no puedo comprar un boleto sin él. ¿Dónde está mi pasaporte?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después escuché voces susurrando en el fondo, y pude distinguir la voz de Vanessa dando instrucciones. Finalmente, Mateo respondió. «Mamá, tu pasaporte está aquí con nosotros. Vanessa lo guardó por seguridad». «Entonces necesito que me lo envíen inmediatamente», le dije, sintiendo que el pánico se convertía en desesperación. «No puedo salir del país sin mi pasaporte». Otra pausa larga. Más susurros. Después, la voz de Mateo sonó diferente, más fría. «Mamá, esta es parte de tu prueba. Tienes que aprender a resolver problemas por ti misma. No podemos estar corriendo a ayudarte cada vez que tengas una dificultad». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Prueba? Mateo, ¿te das cuenta de que me han dejado varada en un país extranjero sin documentos? Esto no es una prueba, esto es abandono». «Mamá, no seas dramática», me respondió con un tono que nunca antes había usado conmigo. «Es solo una situación que tienes que resolver. Estoy seguro de que si usas tu ingenio, encontrarás una solución». Escuché la voz de Vanessa en el fondo diciendo, «Dile que esto la va a hacer más fuerte». «Mamá», continuó Mateo, «Vanessa dice que esto te va a hacer más fuerte. Que cuando superes esta situación, te vas a sentir muy orgullosa de ti misma». «No quiero sentirme orgullosa», le grité, perdiendo completamente la compostura. «Quiero ir a casa. Quiero estar con mi familia. Quiero que dejen de tratarme como si fuera un experimento». «Mamá, estás gritando», me dijo Mateo con frialdad. «Eso demuestra que todavía no has aprendido a manejar las situaciones difíciles con madurez». En ese momento escuché risas en el fondo. Risas. Mis hijos se estaban riendo de mi desesperación, de mi pánico, de mi situación imposible. Gael tomó el teléfono. «Mamá, deberías ver esto como una aventura. ¿Cuántas personas de tu edad tienen la oportunidad de vivir algo tan emocionante?» «Emocionante», repetí con incredulidad. «Gael, estoy varada en un país extranjero sin documentos. No tengo dinero suficiente para quedarme aquí indefinidamente. No conozco a nadie. Esto no es emocionante, esto es aterrador». «Mamá», me dijo con esa voz condescendiente que había aprendido de Vanessa, «tienes que dejar de victimizarte. Esto es exactamente lo que necesitabas, una situación que te obligue a ser verdaderamente independiente». Vanessa tomó el teléfono. Su voz sonaba alegre, casi divertida. «Benita, querida, sé que esto se siente difícil ahora, pero algún día nos vas a agradecer. Hemos hecho esto porque te amamos y queremos que crezcas como persona». «¿Me aman?», le pregunté con la voz rota. Abandonar a una mujer de 70 años en un país extranjero sin documentos es amor. «Es amor duro», me respondió sin la menor trace de vergüenza. «A veces el verdadero amor requiere decisiones difíciles».
Mateo y Gael han estado de acuerdo conmigo desde el principio. Todos creemos que esto es lo mejor para ti. Quiero hablar con mis hijos, exigí. Mamá, escuché la voz de Mateo nuevamente. Nosotros apoyamos completamente la decisión de Vanessa. Ella nos ha ayudado a entender que tu dependencia emocional no era saludable para ninguno de nosotros. Era hora de cortar el cordón umbilical de una vez por todas. Esas palabras fueron como puñaladas directas al corazón. El cordón umbilical. Como si el amor maternal fuera algo patológico de lo que había que deshacerse. Como si los años de sacrificio, de cuidado, de amor incondicional fueran una enfermedad que necesitaba ser curada. Vamos a ver si puedes regresar sola, mamá, escuché la voz de Gael, y había algo en su tono que sonaba como una burla cruel. Si realmente eres tan capaz como siempre dijiste ser, esto no debería ser problema para ti. Después escuché risas otra vez. Risas que se volvían más distantes. Y finalmente, el sonido de la línea telefónica cortándose. Me quedé parada en medio del aeropuerto, con el teléfono en la mano, sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. La gente pasaba a mi alrededor, ocupada en sus propios viajes, mientras yo me enfrentaba al momento más devastador de mi vida. Mis hijos me habían abandonado intencionalmente. No era un malentendido. No era una prueba que terminaría pronto con abrazos y disculpas. Era un abandono cruel y calculado, orquestado por una mujer que había logrado envenenar completamente sus mentes contra mí. Intenté llamarlos nuevamente, pero sus teléfonos ya estaban apagados. Les envié mensajes desesperados, pero no recibí respuestas. Era como si hubieran decidido que yo ya no existía en sus vidas. Esa noche, en el hotel de la ciudad desconocida, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No era tristeza por una pérdida natural e inevitable. Era el dolor de haber sido traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Al día siguiente, fui al consulado de mi país buscando ayuda. Me explicaron que el proceso para obtener un pasaporte de emergencia tomaría semanas, tal vez meses. Necesitaba pruebas de identidad, testimonios de ciudadanos, documentación que no tenía conmigo. Y todo eso requería dinero que no tenía. ¿No tiene familiares que puedan ayudarla con la documentación?, me preguntó la funcionaria consular con genuina preocupación. Mis hijos viven aquí, le respondí con la voz quebrada. Pero ellos son los que me dejaron en esta situación. La mujer me miró con una expresión que mezcló shock y compasión. Señora, me está diciendo que sus propios hijos la abandonaron sin documentos. Cuando asentí, ella negó con la cabeza con incredulidad. En 30 años trabajando en el consulado, nunca había escuchado algo así. Me dio una lista de organizaciones benéficas que ayudaban a ciudadanos en situaciones desesperadas, pero todas requerían tiempo y trámites burocráticos que parecían interminables. Esa noche, sentada en el borde de la cama del hotel, me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía quedarme llorando y sintiendo lástima de mí misma, o podía encontrar una manera de sobrevivir hasta que pudiera resolver mi situación legal. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola. Sin esposo, sin hijos, sin familia, sin amigos. En un país extranjero, con recursos limitados y sin documentos para salir. Pero en medio de esa desesperación total, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación feroz que había estado dormida durante décadas. Si mis hijos querían ver de qué estaba hecha, se lo iba a demostrar. Pero no de la manera que ellos esperaban. Al día siguiente tomé la decisión más importante de mi vida. Si iba a estar varada en este país, no me quedaría llorando en un hotel hasta quedarme sin dinero. Iba a encontrar la manera de sobrevivir por mis propios medios. Salí del hotel con mi maleta y comencé a caminar por las calles de la ciudad, buscando cualquier oportunidad de trabajo. No tenía papeles de trabajo legales, pero había escuchado que algunos lugares contrataban personas en situaciones irregulares para trabajos básicos. Después de caminar durante horas, llegué a un hotel pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. El letrero en la puerta decía: se busca personal de limpieza. Respiré profundo y entré. La gerente era una mujer de mediana edad llamada Carolina, con ojos amables pero cansados. Cuando le expliqué mi situación sin entrar en detalles embarazosos, ella me miró de arriba abajo y suspiró. Señora, no puedo ofrecerle un trabajo formal sin papeles.
pero si está dispuesta a trabajar por efectivo, sin beneficios, puedo darle una oportunidad temporal. Acepté inmediatamente. Carolina me mostró una pequeña habitación en el sótano del hotel donde podía quedarme a cambio de trabajo extra. No era lujosa, pero era limpia y segura. Por primera vez en días, me sentí como si tuviera un propósito. El trabajo era duro. Limpiar habitaciones, lavar ropa, organizar el inventario, atender a huéspedes difíciles. Mis manos, que durante años solo habían cocinado y limpiado mi propia casa, ahora trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi espalda dolía, mis pies se hinchaban, pero cada día que pasaba me sentía más fuerte. Carolina resultó ser más que una jefa, se convirtió en una amiga. Durante los descansos, me contaba sobre su propia historia. Había perdido a su esposo en un accidente y había tenido que sacar adelante el hotel sola. La vida nos pone pruebas que nunca esperamos, me decía mientras tomábamos café en la pequeña oficina. Pero siempre somos más fuertes de lo que creemos. Después de 2 semanas trabajando en el hotel, comencé a notar cosas que podrían mejorarse. La organización del inventario era caótica, el sistema de reservas era obsoleto, y había formas más eficientes de manejar la limpieza de las habitaciones. Al principio dudé en compartir mis observaciones, pero finalmente reuní el valor para hablar con Carolina. ¿Puedo hacerle una sugerencia?, le pregunté tímidamente una tarde. Carolina levantó la vista de sus cuentas con curiosidad. Por supuesto, Benita. Siempre escucho ideas. Le expliqué mis observaciones sobre la eficiencia del hotel. Para mi sorpresa, ella no solo escuchó atentamente, sino que implementó varias de mis sugerencias inmediatamente. En pocas semanas, el hotel funcionaba de manera más fluida, los huéspedes se quejaban menos, y Carolina pudo reducir algunos gastos operativos. Benita, me dijo una noche mientras cerrábamos la recepción, tienes un talento natural para esto. ¿Alguna vez consideraste trabajar en administración hotelera? Me reí con tristeza. A mi edad, Carolina, es un poco tarde para empezar una nueva carrera. ¿Quién dice que es tarde?, me respondió con firmeza. Tienes más experiencia práctica que muchos gerentes que he conocido. Solo necesitas confianza en ti misma. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Durante las siguientes semanas, comencé a observar más detenidamente todos los aspectos del negocio hotelero. Hablaba con los huéspedes para entender qué valoraban más, estudiaba cómo otros hoteles de la zona manejaban sus operaciones, y leía todo lo que podía encontrar sobre administración de servicios. Un día, un huésped se acercó a mí en el lobby. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, con una sonrisa amable. Disculpe, señora, me dijo. He estado observando cómo maneja usted este lugar. Su atención al detalle es excepcional. Gracias, le respondí, sintiéndome halagada pero confundida. Me llamo Alan, continuó, extendiéndome la mano. Soy consultor en la industria hotelera. Trabajo ayudando a hoteles pequeños a mejorar sus operaciones. ¿Podríamos conversar un momento? Alan resultó ser una persona fascinante. Durante nuestra conversación, me explicó que había notado cómo había transformado sutilmente la eficiencia del hotel en las pocas semanas que llevaba trabajando allí. Tengo 40 años de experiencia en esta industria, me dijo, y he visto pocas personas con su instinto natural para el servicio al cliente y la gestión operativa. Pero yo solo soy una señora de limpieza, le respondí con timidez. No, me corrigió con gentileza. Usted es una administradora natural que actualmente está trabajando en limpieza. Hay una gran diferencia. Alan comenzó a visitarme regularmente cuando estaba en la ciudad por trabajo. Me enseñaba conceptos básicos de administración hotelera, me explicaba cómo funcionaban las finanzas de un hotel y me ayudaba a entender los aspectos legales del negocio. Era paciente, respetuoso, y nunca me hizo sentir inferior por mi falta de educación formal. Con el tiempo, nuestra relación profesional se convirtió en una amistad genuina. Alan me trataba con un respeto que había olvidado que existía. No me veía como una carga o como alguien que necesitaba ser mejorada. Me veía como una persona competente y valiosa por derecho propio. Carolina notó mi crecimiento y comenzó a darme más responsabilidades. Primero me puso a cargo del inventario, después me dio responsabilidades en la recepción, y eventualmente me convirtió en su asistente de gerencia no oficial. Mi salario aumentó gradualmente, y por primera vez en meses,
Comencé a ahorrar dinero. Una noche, mientras Alan y yo cenábamos en el restaurante del hotel después de uno de sus seminarios informales, me hizo una pregunta que cambió todo. Benita, ¿alguna vez pensaste en abrir tu propio hotel? Me reí, pensando que estaba bromeando. Alan, ni siquiera tengo papeles legales en este país. ¿Cómo voy a abrir un hotel? Los papeles se pueden arreglar, me respondió con seriedad. Conozco abogados especializados en casos de inmigración complicados. Pero mi pregunta es más profunda. ¿Tienes el deseo y la visión para hacerlo? Durante las siguientes semanas, esa pregunta resonó en mi mente constantemente. Había encontrado algo que me apasionaba genuinamente por primera vez en décadas. No era solo un trabajo para sobrevivir, era algo que me hacía sentir viva, competente, valiosa. Alan me presentó a un abogado de inmigración que se especializaba en casos complicados. Cuando le expliqué mi situación, él negó con la cabeza con incredulidad. En 30 años practicando ley de inmigración, nunca había escuchado un caso tan cruel, me dijo. Pero tengo buenas noticias. Hay vías legales para regularizar su situación, especialmente si puede demostrar que está contribuyendo económicamente al país. El proceso legal fue largo y costoso, pero Alan me ayudó a navegar la burocracia. También me ayudó a obtener certificaciones básicas en administración hotelera a través de cursos por correspondencia. Cada logro pequeño me hacía sentir más segura de mí misma. Meses después, cuando finalmente obtuve mi residencia legal temporal, Alan me hizo una propuesta que cambió mi vida para siempre. Benita, he estado observando tu trabajo durante casi un año. Tienes todo lo necesario para ser exitosa en esta industria. Quiero invertir en tu primer hotel. No podía creer lo que estaba escuchando. Alan, eso es demasiado generoso, pero no puedo aceptar. No es generosidad, me interrumpió con firmeza. Es una inversión inteligente. He visto cómo trabajas, cómo tratas a las personas, cómo resuelves problemas. Confío en ti más que en muchos empresarios con títulos universitarios que he conocido. Carolina, que había escuchado nuestra conversación, añadió con una sonrisa. Benita, si no aceptas esa propuesta, yo misma te voy a empujar hasta que lo hagas. Has transformado este hotel en formas que yo nunca había imaginado. Es hora de que vueles con tus propias alas. Por primera vez en mi vida, me enfrenté a una decisión que era completamente mía. No tenía que considerar los deseos de un esposo, las necesidades de los hijos, las expectativas de la familia. Era mi decisión, mi riesgo, mi oportunidad. Esa noche, sola en mi pequeña habitación, pensé en mis hijos por primera vez en meses. Me pregunté si estarían bien, si alguna vez pensarían en mí, si se arrepentirían de lo que habían hecho. Pero por primera vez, esos pensamientos no vinieron acompañados de dolor desgarrador. Venían acompañados de una sensación extraña pero liberadora. Ya no los necesitaba para ser feliz. 2 años después de abrir mi primer hotel, había construido algo de lo que nunca pensé que sería capaz. El Hotel Esperanza se había convertido en uno de los establecimientos más respetados de la ciudad. Alan había resultado ser no solo un socio de negocios excepcional, sino también el compañero más gentil y respetuoso que había conocido en mi vida. Nuestra relación había evolucionado naturalmente de amistad profesional a algo más profundo. Alan me trataba como una igual, valoraba mis opiniones, celebraba mis éxitos, y me apoyaba durante los momentos difíciles sin nunca hacerme sentir incompetente o dependiente. Era lo opuesto a todo lo que había vivido en mi matrimonio anterior y en la relación con mis hijos. Una mañana, mientras revisaba las reservaciones en mi oficina, mi asistente me trajo el correo. Entre las cartas comerciales habituales, había un sobre que hizo que se me acelerara el corazón. La letra era de Mateo. Con manos temblorosas, abrí la carta. Decía: Mamá, han pasado 2 años y medio desde tu aventura. Esperábamos que ya hubieras regresado a casa para contarnos cómo te fue. Vanessa está preocupada porque no has respondido nuestras llamadas. ¿Sigues molesta por la prueba de independencia? Ya es hora de que superes eso y vuelvas a casa. Te necesitamos aquí. Leí la carta 3 veces, sin poder creer el tono condescendiente y la completa falta de comprensión de lo que habían hecho. No había una disculpa. No había reconocimiento del daño que habían causado. Solo la expectativa de que yo había aprendido mi lección y ahora debería regresar obedientemente a mi papel anterior.
Me dirigí al cajón de mi escritorio y saqué un teléfono que no había usado en meses. Tenía 47 llamadas perdidas de números que reconocí como los de mis hijos, y docenas de mensajes sin leer. Los primeros mensajes eran casuales, preguntando cómo había ido mi aventura. Los más recientes sonaban más preocupados, incluso irritados. El último mensaje de Gael decía: «Mamá, ya basta de drama. Vanessa dice que probablemente estás tratando de castigarnos por haberte ayudado a crecer como persona. Es hora de que madures y regreses a casa». Decidí que era momento de responder. Marqué el número de Mateo. Después de varios timbres, contestó. «Mamá», su voz sonaba sorprendida y aliviada. «Finalmente respondes». Estábamos empezando a preocuparnos de verdad. «Hola, Mateo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz sonaba diferente, más segura, más firme. «Mamá, ¿dónde has estado? Hemos tratado de contactarte durante meses. Vanessa dice que probablemente estás enojada, pero ya es hora de que superes eso y vengas a casa». «No estoy enojada, Mateo», le respondí con tranquilidad. «Estoy ocupada». «¿Ocupada?», preguntó con confusión. «¿Ocupada con qué? ¿Sigues en ese hotel donde te dejamos?» «No exactamente», le dije. «Ahora soy dueña de mi propio hotel. De hecho, estoy en proceso de abrir el segundo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después escuché susurros en el fondo, y reconocí la voz de Vanessa haciendo preguntas urgentes. «Mamá», continuó Mateo con un tono que sonaba forzadamente paciente, «no entiendo de qué estás hablando. ¿Dueña de un hotel? Eso es imposible. Tú no sabes nada sobre negocios». Aparentemente sí sabía, le respondí con una sonrisa que él no podía ver. Solo necesitaba la oportunidad de descubrirlo. Gael tomó el teléfono. «Mamá, deja de bromear. Vanessa quiere hablar contigo. Dice que necesitas venir a casa inmediatamente. Ya has jugado suficiente a ser independiente». «No estoy jugando, Gael», le dije con firmeza. «Esta es mi vida ahora. Y no pienso regresar». «¿Qué quieres decir con que no piensas regresar?», preguntó con incredulidad. «Mamá, tienes una casa aquí. Tienes una familia aquí. No puedes simplemente decidir quedarte en un país extranjero para siempre». «Puedo y lo he hecho», le respondí. «He construido una nueva vida aquí. Una vida donde soy respetada, valorada, y donde mis decisiones importan». Vanessa tomó el teléfono. Su voz sonaba irritada y controladora como siempre. «Benita, basta de esta tontería. Hicimos lo que hicimos para ayudarte a crecer, y obviamente funcionó. Ahora tienes más confianza. Misión cumplida. Es hora de que regreses a tu vida real». «Esta es mi vida real, Vanessa», le respondí con una calma helada. «Y gracias a ustedes, finalmente descubrí quién soy realmente cuando no estoy siendo manipulada y menospreciada». «¿Manipulada?», gritó con indignación. «Te ayudamos a convertirte en una persona más fuerte e independiente. Deberías estar agradecida». «Estoy agradecida», le dije, y por primera vez en la conversación, sonreí genuinamente. «Estoy agradecida de que me mostraran exactamente quiénes son ustedes realmente. Me ahorraron años de seguir viviendo una mentira». Mateo volvió a tomar el teléfono. «Mamá, estás hablando como una loca. Somos tu familia. Te amamos. Cometimos un error dejándote sola tanto tiempo, pero ya aprendiste lo que necesitabas aprender. Ahora ven a casa». «Un error», repetí lentamente. «Mateo, ¿tú realmente crees que abandonar a tu madre de 70 años en un país extranjero sin documentos fue simplemente un error?» «Fue una decisión difícil», admitió, «pero fue por tu propio bien. Vanessa nos ayudó a entender que tu dependencia emocional no era saludable para ninguno de nosotros». «Mi dependencia emocional», repetí, sintiendo una risa amarga formándose en mi garganta. «Mateo, yo los crié, los mantuve, sacrifiqué mi propia vida por ustedes. Y eso lo llaman dependencia emocional». «Mamá, ya no tienes que hacer eso», me dijo con un tono que pretendía ser consolador. «Ya somos adultos independientes. Puedes volver a tu vida normal ahora». «Mi vida normal», le dije con una claridad cristalina, «era vivir para ustedes.
esperando sus llamadas, cocinando por si venían a visitarme, manteniendo sus habitaciones listas, existiendo únicamente como su madre. Esa vida se acabó, Mateo, y no pienso volver a ella jamás. Gael tomó el teléfono nuevamente, y su voz sonaba desesperada. Mamá, no puedes hablar en serio. Vas a tirar a toda nuestra relación familiar por un berrinche. No es un berrinche, Gael, le respondí con tristeza. Es una decisión consciente de una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Ustedes me enseñaron que puedo vivir perfectamente bien sin ustedes. Y tienen razón. Pero somos tu familia, insistió con la voz quebrada. Una familia no abandona a sus miembros en países extranjeros como si fueran experimentos de laboratorio, le respondí. Una familia no se ríe de la desesperación de sus seres queridos. Una familia no manipula ni humilla ni traiciona de la manera que ustedes lo hicieron. Vanessa volvió a tomar el teléfono, y su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Benita, está siendo ridículamente dramática. Lo que hicimos fue ayudarte. Si no puedes ver eso, entonces tal vez realmente era necesario que crecieras un poco más. Tienes razón, Vanessa, le dije con una sonrisa que ella no podía ver. Definitivamente era necesario que creciera. Gracias por la lección. Fue exactamente lo que necesitaba para darme cuenta de que merezco mucho mejor que ustedes. Mejor que nosotros, gritó con indignación. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. Eran todo lo que tenía, la corregí. Ahora tengo una carrera exitosa, una relación amorosa y respetuosa, amigos que me valoran, y una vida llena de propósito y dignidad. Ustedes me hicieron el favor más grande de mi vida al mostrarme que podía vivir sin ustedes. Colgué el teléfono con una sensación de liberación absoluta que nunca antes había experimentado. Durante las siguientes semanas, mi teléfono no paró de sonar. Mateo, Gael y Vanessa se turnaban para llamarme a diferentes horas del día y de la noche. Los mensajes evolucionaron de suplicantes a amenazantes, de condescendientes a desesperados. Pero yo había tomado una decisión. No iba a permitir que volvieran a manipular mis emociones. Después del primer mes de llamadas constantes, decidí cambiar mi número de teléfono. Le di el nuevo número únicamente a Alan, Carolina, y a las personas importantes en mi nueva vida. Por primera vez en años, mi teléfono se volvió una herramienta de comunicación positiva en lugar de una fuente de estrés y manipulación. Mis negocios florecían. El segundo hotel se había abierto con una ocupación del 90% desde el primer mes. Alan y yo habíamos desarrollado una reputación en la industria hotelera regional como una pareja de empresarios innovadores que combinaba experiencia técnica con instinto natural para el servicio al cliente. Los medios locales habían comenzado a escribir artículos sobre nuestra historia de éxito. Una tarde, mientras revisaba los planes para nuestro tercer hotel, Carolina entró a mi oficina con una expresión extraña en el rostro. Benita, me dijo con cuidado, hay 2 hombres jóvenes en el lobby que dicen ser tus hijos. Dicen que han viajado desde muy lejos para verte. Mi corazón se aceleró, pero no con emoción, sino con una mezcla de ansiedad y molestia. ¿Están solos?, pregunté. Sí, no hay ninguna mujer con ellos, respondió Carolina. ¿Quieres que les diga que no estás? Consideré la opción por un momento, pero decidí que era hora de enfrentar esta situación de una vez por todas. No, Carolina. Diles que bajen en 10 minutos. Y por favor, pídele a Alan que esté presente durante la reunión. Cuando Mateo y Gael entraron a mi oficina, casi no los reconocí. Se veían demacrados, nerviosos, mucho más pequeños de lo que los recordaba. Sus ropas estaban arrugadas como si hubieran viajado durante mucho tiempo sin descansar. Mamá, dijo Mateo con la voz quebrada, corriendo hacia mí como si fuera a abrazarme. Levanté la mano para detenerlo. Siéntense, por favor, les dije con voz firme, señalando las sillas frente a mi escritorio. Se quedaron parados, claramente confundidos por mi frialdad. Gael me miraba con ojos suplicantes. Mamá, hemos venido hasta acá para llevarte a casa. No puedes estar hablando en serio sobre quedarte aquí para siempre. Puedo y lo estoy, les respondí con calma. Esta es mi casa ahora. Ustedes son los visitantes aquí. Alan entró a la oficina en ese momento. Era un hombre imponente, bien vestido, con la confianza natural de alguien exitoso en los negocios.
Mateo y Gael lo miraron con confusión evidente. Permítame presentarles a Alan, mi socio de negocios y mi pareja, les dije con orgullo evidente en mi voz. ¿Tu pareja?, preguntó Mateo con incredulidad. Mamá, papá murió hace solo 5 años. ¿Ya te olvidaste de él? No me olvidé de tu padre, le respondí con firmeza. Pero tampoco voy a vivir el resto de mi vida como una viuda en luto perpetuo. Alan me trata con respeto, como una igual, como una mujer competente y valiosa. Algo que ustedes nunca hicieron. Gael se acercó a mi escritorio con desesperación. Mamá, no sabíamos que te habías vuelto loca. Pensamos que solo estabas molesta con nosotros. Pero esto es mucho peor. Necesitas ayuda profesional. ¿Loca?, repetí con una risa amarga. Gael, en los últimos 3 años he construido una empresa exitosa desde cero, he aprendido un nuevo idioma, he desarrollado habilidades profesionales que nunca sabía que tenía, y he encontrado una relación amorosa y respetuosa. Si eso es locura, entonces prefiero estar loca. Alan habló por primera vez, con voz calmada pero firme. Caballeros, su madre es una de las empresarias más respetadas de esta región. Ha construido algo extraordinario aquí. No entiendo por qué querrían sabotear su éxito. Mateo lo miró con hostilidad. No sé quién es usted, pero esta es una conversación familiar. No tiene derecho a opinar sobre nuestra relación con nuestra madre. Tiene todo el derecho, los corregí con frialdad. Alan es mi familia ahora. Ustedes son extraños que aparecieron sin invitación en mi oficina. Somos tus hijos, gritó Gael con desesperación. No puedes reemplazarnos con desconocidos. Ustedes se reemplazaron a sí mismos, les respondí con una calma que me sorprendió. El día que decidieron abandonarme en un país extranjero sin documentos, eligieron dejar de ser mis hijos. Eligieron convertirse en extraños crueles que compartían mi apellido. Mateo comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Mamá, lo siento. Siento mucho lo que hicimos. Pero fue idea de Vanessa. Ella nos convenció de que era lo mejor para ti. Nos manipuló a nosotros también. ¿Vanessa los manipuló?, pregunté con incredulidad. Mateo, ustedes son hombres adultos. Nadie los obligó a abandonar a su madre. Ustedes tomaron esa decisión conscientemente. Pero ella nos hizo creer que era lo correcto, insistió Gael. Nos dijo que eras demasiado dependiente, que necesitabas aprender a valerte por ti misma. Y ustedes estuvieron de acuerdo, les recordé. No solo estuvieron de acuerdo, sino que se rieron de mi desesperación. Se divirtieron con mi pánico. Eso no fue manipulación de Vanessa. Eso fue crueldad pura de ustedes. Alan se acercó a mi silla y puso una mano protectora en mi hombro. Benita, me dijo suavemente, si quieres que me vaya para que tengas esta conversación en privado, entiendo perfectamente. No, le respondí con firmeza, cubriendo su mano con la mía. Quédate. No tengo secretos que ocultar, y ellos necesitan entender que mi vida ha cambiado completamente. Mateo miró nuestra interacción con algo que parecía celos. Mamá, ese hombre te está manipulando también. Probablemente solo quiere tu dinero. Alan se rió con genuina diversión. Caballero, yo tengo más dinero que su madre. Fui yo quien la ayudó a empezar su negocio, no al revés. No necesito su dinero. Lo que tengo con ella es respeto mutuo y compañerismo genuino. Además, añadí con orgullo, mi dinero lo gané yo misma. Con mi trabajo, mi inteligencia y mi determinación. Nadie me lo regaló. Nadie me lo prestó por lástima. Me lo gané siendo exactamente la mujer fuerte e independiente que ustedes siempre dijeron que querían que fuera. Gael se dejó caer en una silla con desesperación. Mamá, entendemos que estés molesta. Pero no puedes tirar nuestra relación familiar a la basura por un error que cometimos hace años. No fue un error, Gael, le dije con firmeza. Fue una serie de decisiones crueles y calculadas. Y no estoy tirando nuestra relación familiar a la basura. Ustedes ya la tiraron cuando decidieron que yo era un experimento en lugar de su madre. Mateo se acercó a mi escritorio con desesperación. Mamá, Vanessa y yo nos divorciamos. Ella se quedó con la mitad de todo lo que tenía. Me dejó en ruinas financieras. Necesito volver a casa. Necesito que me ayudes. Finalmente,
La verdad salía a la luz. No habían venido porque me extrañaran o porque se sintieran culpables. Habían venido porque necesitaban algo de mí. Como siempre. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, les pregunté con frialdad. Eres nuestra madre, respondió Gael como si fuera obvio. Se supone que las madres ayudan a sus hijos cuando tienen problemas. Se supone que los hijos no abandonan a sus madres en países extranjeros, les respondí. Pero aparentemente ninguno de nosotros hizo lo que se suponía que debía hacer. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de mi oficina, que daba vista a la ciudad que se había convertido en mi hogar. Mateo, Gael, les dije sin voltear a mirarlos, vinieron aquí esperando encontrar a la misma mujer que abandonaron hace 3 años. Esa mujer ya no existe. Ustedes la mataron el día que decidieron que su crueldad era más importante que su amor. Cuando me volteé hacia ellos, ambos estaban llorando. La mujer que están viendo ahora, continué, es alguien que ustedes crearon sin quererlo. Alguien que aprendió que no necesita el amor de personas que la ven como un objeto manipulable. Alguien que construyó una vida hermosa sin ustedes. Por favor, mamá, suplicó Mateo. Danos una oportunidad de compensarte. Podemos arreglar las cosas. No, les respondí con finalidad absoluta. No pueden arreglar nada porque no hay nada roto que necesite arreglo. Mi vida está exactamente como quiero que esté. Ustedes son el pasado. Alan, mi trabajo, mis amigos aquí, son mi presente y mi futuro. 5 años después de esa confrontación en mi oficina, mi vida había alcanzado una plenitud que nunca había imaginado posible. Alan y yo nos habíamos casado en una ceremonia íntima rodeados de los amigos genuinos que habíamos hecho en nuestra nueva vida. Nuestra cadena hotelera había crecido a 8 establecimientos, y yo había sido reconocida como empresaria del año por la Cámara de Comercio Regional. Carolina había aceptado ser la madrina de mi boda, y durante su discurso había dicho algo que me había llegado al alma. Benita llegó a mi hotel como una mujer perdida, pero se fue como una mujer que había encontrado exactamente quien estaba destinada a ser. A veces, los finales más hermosos comienzan con los abandonos más crueles. Mi relación con Alan había florecido de maneras que nunca pensé que serían posibles a mi edad. Él me consultaba todas las decisiones importantes, valoraba mis opiniones, celebraba mis éxitos como si fueran suyos propios, y me apoyaba durante los momentos difíciles sin nunca hacerme sentir débil o dependiente. Habíamos construido algo juntos que era mucho más fuerte que la suma de nuestras partes individuales. Una mañana, mientras revisaba los planes para nuestro 9º hotel, mi asistente me informó que había recibido más de 150 llamadas perdidas durante la noche anterior. Todas de números que reconocí inmediatamente. Mateo y Gael. ¿Qué les digo si vuelven a llamar?, me preguntó mi asistente con preocupación. Lo mismo que siempre, le respondí con calma. Que estoy en reuniones importantes y no puedo ser interrumpida. Pero mi curiosidad pudo más que mi determinación de mantenerlos fuera de mi vida. Decidí investigar qué había causado esta avalancha súbita de llamadas. Una búsqueda rápida en Internet me dio la respuesta. La revista de negocios más importante del país había publicado un artículo de portada sobre mi historia. El titular decía, de abandonada a empresaria, la increíble historia de Benita García, la mujer que construyó un imperio hotelero después de que su familia la dejara varada en el extranjero. El artículo detallaba mi historia completa, cómo había llegado al país en circunstancias desesperadas, cómo había construido mi imperio desde la nada, y cómo me había convertido en una de las empresarias más respetadas de la región. Incluía fotografías mías en galas de negocios, junto a Alan en la apertura de nuestros hoteles, y recibiendo premios por mi contribución a la industria turística. La parte más impactante del artículo era una cita mía donde explicaba cómo había llegado al país. Mis hijos pensaron que sería divertido dejarme abandonada en otro país, donde está prohibido viajar sin pasaporte. Vamos a ver si puede regresar, dijeron riéndose mientras se alejaban con mis documentos. Yo nunca más volví. Pero no porque no pudiera, sino porque descubrí que no quería. El artículo había sido reproducido en medios internacionales. Mi historia se había vuelto viral en redes sociales, siendo compartida millones de veces con comentarios de apoyo y admiración. Las personas estaban fascinadas por la historia de una mujer de 70 años que había convertido el abandono más cruel en el éxito más impresionante. Esa tarde, Alan entró a mi oficina con una sonrisa enorme y un ramo de flores. «Felicidades, mi amor», me dijo dándome un beso.
Eres oficialmente una inspiración internacional. Es extraño, le respondí mientras aceptaba las flores. Durante tantos años viví sintiendo lástima de mí misma por lo que había pasado. Ahora me doy cuenta de que fue el regalo más grande que me pudieron haber dado. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Alan, sentándose en el borde de mi escritorio. Me arrepiento de haber perdido tantos años pensando que mi valor dependía de cuánto me necesitaran otras personas, le respondí con honestidad. Me arrepiento de no haber descubierto antes que era capaz de ser feliz por mi cuenta. ¿Y tus hijos?, preguntó con cuidado. Sabía que era un tema delicado, aunque yo ya había encontrado paz con esa pérdida. Mis hijos tomaron su decisión hace 8 años, le respondí con serenidad. Eligieron verme como un experimento en lugar de como su madre. Yo simplemente acepté su decisión y construí algo mejor sin ellos. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Alan me tomó de la mano y me miró con esos ojos bondadosos que habían visto mi potencial cuando yo misma no lo veía. Benita, me dijo con voz suave, hay algo que quiero decirte. Hace 8 años, cuando te conocí en ese pequeño hotel, vi a una mujer que había sido devastada pero que tenía una fortaleza interior que ella misma no reconocía. Hoy veo a esa misma mujer, pero ahora esa fortaleza brilla desde el exterior también. Tú me ayudaste a encontrar esa fortaleza, le respondí, apretando su mano. No, me corrigió con gentileza. Yo simplemente te di la oportunidad de mostrarla. Esa fortaleza siempre estuvo ahí. Solo necesitabas el espacio para que floreciera. A la mañana siguiente, mi asistente me informó que había recibido una llamada extraña. Una mujer que dice llamarse Vanessa, me dijo con confusión. Dice que es ¿su exnuera? Quiere una cita urgente para hablar con usted sobre oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas. Me reí con una mezcla de incredulidad y diversión. Dile que mi agenda está completamente llena durante los próximos 50 años, le respondí. Pero la verdad era que ya no sentía rabia hacia Vanessa, ni hacia mis hijos. El éxito más grande de mi nueva vida no era el dinero que había ganado o los reconocimientos que había recibido. Era la paz interior que había encontrado. La certeza absoluta de que merecía respeto, amor genuino y dignidad. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines del primer hotel que había ayudado a transformar años atrás, pensé en la mujer que había sido cuando llegué aquí por primera vez. Esa mujer había estado rota, perdida, convencida de que su valor dependía completamente de cuánto la necesitaran sus hijos. La mujer en la que me había convertido era completamente diferente. Era independiente sin ser fría, fuerte sin ser dura, exitosa sin ser despiadada. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar la dignidad propia, y que la familia real no abandona a sus miembros para enseñarles lecciones. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Benita García, preguntó una voz joven que no reconocí. Sí, ¿quién habla?, respondí con curiosidad. Mi nombre es Isabella. Soy periodista de una revista internacional de mujeres empresarias. Hemos visto su historia, y queremos ofrecerle la portada de nuestra edición especial sobre mujeres que transformaron tragedias en triunfos. ¿Estaría interesada? Sonreí, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad que había elegido como mi hogar. Sí, respondí con la confianza de alguien que finalmente había aprendido a valorarse completamente. Estaría muy interesada. Colgué el teléfono y caminé de regreso hacia el hotel, hacia Alan que me esperaba para la cena, hacia la vida extraordinaria que había construido con mis propias manos y mi propio corazón. Todo había comenzado con un abandono brutal en un aeropuerto extranjero. Todo había terminado con la libertad más hermosa que una mujer puede experimentar. La libertad de ser exactamente quien está destinada a ser, sin disculpas y sin compromisos. A veces, ser dejada atrás es realmente el regalo más grande que podemos recibir. A veces, lo que parece el final es simplemente el comienzo de la vida que siempre merecimos vivir.